Buen día. En el presente video, Valentina Melo, de la carrera Medicina Veterinaria quinto semestre, y Daniel Ramírez, quien les habla, de Ingeniería Mecatrónica octavo semestre, les presentaremos la actividad final de Cultura de Paz. De acuerdo a la conferencia sobre los procesos de paz realizada por Diana Uribe y los contenidos del curso, las semejanzas que encontramos fueron las siguientes. Como primera semejanza está que en toda sociedad en constante conflicto la reconciliación crea rechazos y resistencia. Y asimismo, la reconciliación también va a actuar como mediación de conflictos. La tercera semejanza está que se debe entender la paz como un proceso que exige la deconstrucción de todas las formas de violencia, tanto física como social, política, económica y cultural. Otra de las semejanzas es que los estudios para la paz se caracterizan por abordar temáticas tan diversas como lo son la guerra, la pobreza, la desigualdad y temas de género. Otra de las semejanzas, tenemos que la violencia tiene como una de sus grandes raíces el temor a lo diferente y al opuesto. También está que no existen recetas universales para superar un conflicto armado y como última semejanza que encontramos es que se requiere valentía de parte de los ciudadanos para atreverse a mirar un pasado tormentoso con víctimas y perpetradores compartiendo el mismo espacio. En el discurso de Diana Uribe y los contenidos del curso podemos encontrar varias diferencias. La primera de ellas es que si bien Diana Uribe en su análisis toca temas de las consecuencias del conflicto, no profundiza en el aspecto del sufrimiento humano particular. A diferencia de los contenidos del curso, en donde se trata como una de las consecuencias del conflicto en el daño humano, desde el punto de vista del cuerpo humano como territorio del conflicto. Como segunda diferencia, tenemos que Diana Uribe no menciona específicamente el conflicto colombiano, sino que hace un análisis del conflicto en otros países y su proceso de paz para ilustrarnos que es posible aplicarlo en Colombia. A diferencia del curso que centra sus temáticas desde la comprensión del conflicto en Colombia, así como sus causas y consecuencias. Como tercera diferencia tenemos que el fuerte del discurso de Diana Uribe es el perdón, pues menciona que el perdón no cambia el pasado pero transforma el futuro. También menciona que este es irracional, humanamente, pero proporciona una salida del conflicto contrario a lo que hace la venganza. A diferencia del contenido del curso, que si bien menciona el perdón como manera de resolución de conflicto, no hace un énfasis en el aspecto humano y cultural que tiene. Como cuarta diferencia, tenemos que Diana Uribe centra su discurso en los conflictos de países como Chile, Sudáfrica e Irlanda y explica cómo fueron sus procesos de paz. A diferencia del contenido del curso, en donde se mencionan diversos conflictos en el mundo de manera general y solo sus causas y consecuencias. Como quinta diferencia, tenemos que Diana Uribe, además de explicar las causas del conflicto, explica cómo juega un papel fundamental en la perpetuación de este, la normalización de la muerte, los asesinatos, a lo que llama una cultura de guerra. A diferencia del contenido del curso, donde se mencionan las diversas causas del conflicto. Como sexta diferencia, tenemos que Diana Uribe hace mención de que la pobreza es utilizada también como un arma de degradación, a diferencia de los contenidos del curso en donde se identifica la pobreza como una causa y consecuencia del conflicto, específicamente en Colombia. Y como última diferencia, tenemos que Diana Uribe en el discurso habla desde un punto de vista del perdón como medio para la paz y desde el punto de vista cultural y humano más allá de lo jurídico. A diferencia del contenido del curso en donde se menciona la importancia del aspecto jurídico en la construcción de la paz. Ahora, para responder a la pregunta de si existe alguna aplicación práctica del documental a la situación política actual en Colombia, la respuesta sería un sí, siempre y cuando se tenía una esperanza, es decir, antes del acuerdo de paz firmado en Colombia en el año 2016 por Juan Manuel Santos, ya que teniendo en cuenta el ejemplo de Mandela, que se mencionó en la conferencia, perdón, esa sería la aplicación más apropiada porque en lugar de pensar en venganzas por aquellas situaciones de violencia del país, el perdón era la solución, entre comillas, pero al reunir todo lo que ha sucedido luego de esa firma, parece que se hubiera firmado, pero para continuar esa violencia, porque creo que ningún colombiano desconoce de las situaciones de violencia de los últimos años, específicamente de las muertes de los líderes sociales, del atentado en la Escuela General de Cadetes y entre muchas otras tragedias que han sido como revivir el pasado del país.
Entonces en el documental mencionaban algo cierto y es que el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Y que la mejor estrategia es pensar y crear un acuerdo en el futuro y luego ahí sí pensar en los errores del pasado. Debido a que si nos quedamos en los errores pasados no es posible cambiar la página del futuro. Pero hablando de Colombia, de nuestro país, considero que no es imposible, pero sí será demasiado difícil conseguir un cambio mientras sigan gobernando los mismos y es importante que la corrupción es un obstáculo importante en el camino para avanzar en el país y en vez de avanzar, pues retrocedemos cada vez más. ¿El proceso de paz ha mejorado las condiciones generales de la población? El proceso de paz en Colombia ha generado una reducción en los indicadores de violencia, pues entre 2002 y 2017 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se había reducido de 34 a 24 casos y desplazamientos, pasados de afectar a 272.000 personas a 75.000 en 2017. Por otro lado, los secuestros llegaron a su punto más bajo de las últimas 3 décadas, pues en 2017 afectaron 180 personas, cifra que en los años 90 llegaban a ser 3.000, y las cifras de minas antipersona pasaron de afectar a 1.200 personas en 2006 a 56 en 2017. Esas cifras permiten concluir que en general hubo una mejora en la situación de violencia que se vivían en muchas zonas del país. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer, pues en 2020 la CSIBI o Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz agregó que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales continúan a pesar de la pandemia, pues la cifra de excombatientes de las FARC asesinados asciende a 210 desde la firma del acuerdo. Durante el primer cuatrimestre del año 2020, continuó la confrontación armada, pues aumentaron las acciones ofensivas de la fuerza pública y los grupos armados organizados. Se presenta una disminución de muertes y heridos de miembros de la fuerza pública e integrantes de grupos armados, los cuales los más activos fueron el ELN y disidencias de las FARC, aunque la mayoría de los combates de la fuerza pública son dirigidos contra el Clan del Golfo y los Caparros. A nivel nacional, los homicidios disminuyen 16%, y en el caso de los municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, fue de 12%. Por otro lado, las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10% y los homicidios 53%, encontrándose los mayores casos en Cauca, Putumayo y Antioquia. Los desplazamientos forzados se incrementaron un 5%, concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia. Estas cifras nos permiten concluir que si bien desde el proceso de paz en Colombia las condiciones generales de la población han mejorado y los enfrentamientos y atentados se han reducido, todavía hay un largo camino por recorrer, pues la marcada violencia histórica que se ha vivido ha dejado cicatrices en el país y en la actualidad todavía existen muchos grupos armados al margen de la ley, como lo son las disidencias de las FARC, el ELN, paramilitares, narcotraficantes, entre otros, que azotan muchas zonas, en su mayoría rurales, por todo el territorio colombiano, por lo cual debería existir una presencia del Estado en aquellos territorios vulnerables y hacer frente a la cultura de guerra que se ha afianzado tanto en la mente de los colombianos. Con lo anterior concluimos el video del trabajo final. Muchas gracias.